Buenas tardes. En la clase pasada habíamos hablado sobre las generalidades de la bacteriología, más que nada las generalidades de la bacteria, sobre cuáles son sus características principales, y esta vez pues vamos a terminar con la clasificación bacteriana. La otra vez habíamos dicho que por su morfología, que se pueden dividir en cocos, que son en forma de esferas, y de ahí dependiendo su agrupación. Si se agrupan dos cocos, se le dicen diplococos. Si se le agrupa en forma de cadena, serían estreptococos. Y si forman racimos de uvas, serían estafilococos. Bueno, si tiene una forma de esfera pero achatada, pues serían bacilos. Y también aquí, dependiendo su agregación, si hay dos bacilos, se le va a llamar diplobacilo. Si hay varios bacilos en forma de cadena, se le va a llamar estreptobacilo. Y si va a estar en formas así, de diferentes formas, se le va a llamar empalizada. Bueno, en forma de cadena, pero que algunas estén movidas, se le van a llamar empalizada. Y si van a estar en formas, diferentes formas desordenadas, las bacilas se le van a llamar letrachinas. Y hay unas bacterias muy características como el Treponema pallidum, que es el agente causal que causa la enfermedad de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual y que esta va a tener la característica de espiral, por eso se le llama espirilos. Los vibrios van a ser como formas de gotas y esto se le van a, es característica del agente causal del vibrio cholerae. Luego tenemos que tiene algunas bacterias nos van a dar esporas y otras bacterias no nos van a dar esporas. ¿Cuál es la característica de esto de que nos dé esporas y no nos dé esporas? Pues bueno, una bacteria que no dé esporas significa que solamente va a infectar al huésped. ¿Y qué es lo que pasa con esas bacterias? Que sí se pueden erradicar con un antibiótico, con ciertos medicamentos. Sí podemos matar a la bacteria. Sin embargo, una bacteria que produzca esporas, podemos matar la bacteria, pero no podemos matar las esporas. Y las esporas son ¿cómo se puede decir? Aquellas sustancias propias de la bacteria que va a causar la enfermedad. Sin embargo, no hay nada que nosotros combatamos contra las esporas. Y entonces las esporas, supongamos que entra Clostridium, algún tipo de Clostridium, que es una bacteria, va a entrar a nuestro cuerpo y hace la esporulación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dejar sus endosporas y al dejar estas esporas, pues estas esporas van a provocar o van a hacer ciertos mecanismos que nos van a llegar a nosotros a enfermarnos. Ahora, ¿cómo va a ser cómo se pueden clasificar estas endosporas? Pues se van a clasificar si es terminal, central o subterminal. ¿A qué quiere decir esto? Las esporas son las que le van a dar protección a las bacterias, sin embargo, estas después se van a alejar de ellas. Supongamos que tenemos una bacteria así, un Clostridium tetani, supongamos, un Clostridium tetani así. Esa es una bacteria. Sin embargo, le sale su espora y así podemos verla. Tiene forma como de palillo de tambor, ¿no? Y así es la característica del Clostridium tetani, que se le llama una bacteria en forma de palillo de tambor al nivel de microscopio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta aquí, el, la bacteria se va a encontrar en esta parte, en donde se encuentra el circulito. Y entonces, por eso se le dice que es una endospora terminal, porque va a estar
al final de la endospora, como por ejemplo este caso. Sin embargo, si una bacteria se encuentra así, su espora es lo azul y la bacteria es la verde y se encuentra en medio de la endospora, pues se va a llamar central. Y subterminal que se encuentra casi al final. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las necesidades que llega a tener las bacterias. ¿Cuáles son estas necesidades? Hay ciertos tipos de bacterias que van a aguantar algunos pHs de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos la Escherichia coli que puede aguantar pHs alcalinos, como por ejemplo este valor, que es muy alcalino, digo, perdón, sí alcalino en nuestra orina y puede resistir a ella, a este pH, y puede llegarnos a dar una infección urinaria. Sin embargo, en el pH de nuestro estómago es demasiado ácido, debajo de 4. Y si se dan cuenta, ¿cuáles son las bacterias que más abundan en el estómago? Por ejemplo, tenemos la Helicobacter pylori. Esta es la que mayor predomina en el estómago de todos nosotros y que pues nos puede llegar a enfermar. Y hay bacterias que pues son neutrófilas, que estas pues están en un pH normal, en un pH que no les haga daño. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de acuerdo al oxígeno? Van a haber bacterias anaerobias estrictas, ¿qué quiere decir esto? No pueden sobrevivir en presencia de oxígeno. Es decir, si tienen oxígeno, al estar en contacto primeramente con oxígeno, ellas se llegan a morir. Entonces, si ustedes recuerdan, aerobia es de aire, que quiere aire. Anaerobia, que significa que no necesita aire. Entonces, y luego estricto es que significa que a fuerzas no necesitan aire, porque si ellas llegan a consumir tantito oxígeno, se llegan a morir. Luego tenemos las anaerobias autotolerantes, en las que se pueden llegar a adaptar al oxígeno. Y luego tenemos a las anaerobias facultativas que crecen o pueden crecer en ausencia o presencia de oxígeno. Aquí no hay problema. Luego tenemos las aerobias estrictas, que estas forzosamente utilizan oxígeno. En un medio en donde no haya oxígeno, pues estas se llegan a morir. Y luego tenemos las microaerofílicas, que estas necesitan bajas concentraciones de oxígenos, pero sí necesitan mayores concentraciones de dióxido de carbono. Y luego tenemos de acuerdo cómo se clasifican las bacterias, de acuerdo a su temperatura. Una bacteria que necesite para crecer y para que esté en un medio normal, de menos 5 centígrados a menos 30 centígrados, se le van a llamar criófilas o psicrófilas. Sin embargo, las bacterias que pueden aguantar entre 20 y 40 grados centígrados para un crecimiento óptimo, se le, vayan, se le van a llamar mesófilas. Sin embargo, en unas temperaturas altas, como de 25 a 80 grados centígrados, pues se le van a llamar termófilas. Ahora vamos a hablar sobre el crecimiento o la curva de crecimiento bacteriano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se da este crecimiento? Tanto en personas cuando nosotros llegamos a tener se introduce la bacteria al huésped o cuando nosotros hacemos un cultivo en cualquier tipo de agar, que que son las cámaras Petri, que las van a ver más adelante ustedes en el laboratorio de agentes. Estas, pues van a ver el crecimiento bacteriano en esas cajitas Petri. Bueno, ¿cómo se va a dar este crecimiento bacteriano? Pues primero es al momento de que llega la bacteria, pues primero se adapta a los requerimientos en el que está creciendo. Por ejemplo, en cualquier tipo de agar, pues si es rico en nutrientes, o por ejemplo, nosotros mismos, si en donde está colonizando, por ejemplo, la faringe, pues si sí es rico en nutrientes, para que ella pueda crecer. Entonces se adapta a lo que llega a tener su medio para su crecimiento.
y ya que se adapta, pues empieza a tener una actividad metabólica aumentada. ¿Para qué? Para que tenga una multiplicación bacteriana. En vez de una bacteria, vamos a ver muchas bacterias. Ya vamos a empezar que se multiplica esa bacteria. ¿Y cómo sabemos que se multiplica? ¿Cómo es su reproducción? Su reproducción va a ser por fisión binaria. Y bueno, esta fase se le va a llamar fase logarítmica. Luego ya se da una fase estacional en donde ya no aumenta la formación de colonias, ya no hay aumento de bacterias, porque ya se acabaron esos requerimientos nutricionales, esos nutrientes que tenía esa zona para que haya más crecimiento de esas bacterias. Entonces, como ya no hay crecimiento, digo, ya no hay nutrientes, pues ya no pueden reproducirse más. Y entonces, como ya se empiezan a acabar los nutrientes, ahora va a haber una fase de declinación. Y aquí, como ya ni para reproducirse, ni hay nutrientes para comer, pues empiezan a morir y pues hay una muerte de bacterias. Y eso se le llama muerte de bacterias logarítmica. Y esa es una fase de declinación. Esa es la curva de crecimiento bacteriano que llegan a preguntar mucho. Luego vámonos a hablar sobre otras características. Bueno, yo les voy a platicar sobre qué es la diferencia entre enterotoxina y neurotoxina. La enterotoxina, pues es las bacterias, como yo les dije, que sueltan esporas, también hay otras bacterias que van a soltar toxinas. Son cosas muy diferentes. Las bacterias que tienen toxinas, digo, se dividen en dos, enterotoxina y neurotoxina. Si ustedes parten la palabra, pues ya van a saber de qué es. Entero significa en- de enterocitos que están en el sistema digestivo. Y neurotoxina, que neuro significa pues en el sistema nervioso, ¿no? Ahora vamos a tener que la enterotoxina, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues llegan estas toxinas producidas por las bacterias, llegan a los enterocitos de nuestro sistema digestivo y empieza a haber una pérdida de iones, como por ejemplo potasio, sodio, cloro, y al haber salida de estos iones, pues hay salida de agua, hay salida de... Y por eso es que una de las manifestaciones clínicas, al haber esta pérdida de iones, pues se pierde la osmolaridad. Y entonces, al haber esta pérdida, pues hay pérdida de agua y no se absorben los nutrientes de la comida, y entonces las manifestaciones clínicas, pues es la diarrea. Ahora tenemos la neurotoxina. La neurotoxina, ¿qué es lo que va a hacer? Es una toxina también producida por una bacteria, sin embargo, esta se llega a pegar en el sistema nervioso, más que nada en el hipotálamo. ¿Y por qué aquí, en el hipotálamo? ¿Cuál es su acción de esta toxina en el hipotálamo? Si ustedes se acuerdan, el hipotálamo tiene muchísimas funciones, muchos núcleos paraventriculares, todas esas cosas que vieron en anatomía. Pues en el hipotálamo hay un núcleo que va a tener la función que se llama gatillo del vómito, del vómito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta toxina? Llega a este núcleo de donde está la función del gatillo del vómito y provoca el vómito. ¿Y qué entonces cuáles son las manifestaciones clínicas de estas neurotoxinas? Pues las manifestaciones clínicas van a ser náuseas y nada más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre mis amigos los Clostridium, que es de acuerdo a esta semana. Bueno, espérenme tantito, les voy a compartir eso.
Pero mientras, eh, ¿qué me puede platicar sobre los Clostridium? ¿Cuántos Clostridium conocen? ¿Ninguno conoce ningún Clostridium? ¿O han conocido sobre el tétanos, la enfermedad de tétanos? Bueno, la enfermedad de tétanos, sí la ubico, pero no de manera muy específica, pero sí, digamos que es la más sonada. Sí. ¿Y alguna otro Clostridium que conozcas? Había uno como de botulinum, que es bueno, son los únicos dos que recuerdo, la verdad. ¿Y el botulinum, qué sabes acerca de él? Pues nada más sé de la producción de la toxina botulínica y pues Ajá, justo que provoca el botulismo, que es digamos que como que ataca los nervios, según yo, de pues obviamente de todo el organismo. Entonces, pues no sé, o sea, no sé mucho respecto al tema, pero según yo es que afecta principalmente a los nervios. correcto, tienes ahí la idea. Bueno, pues van a haber cuatro tipos de Clostridium, sin embargo, nada más en esta materia van a ver los que son patógenos. Son dos. Bueno, sin embargo, son en total cuatro, pero pues todos son patógenos, sin embargo, dos, pues no son que digamos, ya está erradicado, se puede decir. Y dos, pues no, eso sí estamos a la espera de que pues cualquier persona se puede llegar a enfermar sobre estos tipos de Clostridium. Por ejemplo, tenemos el Clostridium tetani, que es esto se da por cualquier cortada con un fierro oxidado. No es de que el fierro es que tenga estas esporas del Clostridium tetani, sin embargo, como estos Clostridium están más que nada en el suelo, en ambientes contaminados, por ejemplo, en la basura, en otras, ahí es donde se pueden generar. Y como por lo regular, supongamos que a veces se ocupan los cuchillos para cortar verduras que ya están podridas o otras cosas, o por ejemplo se les cayó el cuchillo en el suelo o la pala o el pico en que los que son los que trabajan en el suelo, como los agricultores, pues tienen más susceptibilidad a eso. Y entonces, si se llegan a lastimar con un pico, con algo de una herramienta que esté oxidada, pues hay mayor predisponibilidad de que lleguen a enfermar sobre esta bacteria del, del Clostridium tetani, porque ahí en el fierro oxidado, pues se llegan a ahí estar las esporas, y pues llegar a infectarse. Por eso es que dicen que mucho cuidado cuando nosotros nos cortamos con cualquier tipo de fierro o este tipo. En ese caso es Clostridium tetani que causa la enfermedad del tétanos y que estas vamos a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos la Clostridium perfringens, que esta puede dar diferentes manifestaciones, que esta también la vamos a abordar aquí para su estudio. Clostridium perfringens, ¿qué es lo que pasa con ella? Esta va a tener diferentes manifestaciones clínicas, por ejemplo, si, si se dio,
si se infectó una persona mediante una acción quirúrgica, pues puede provocar una gangrena gaseosa. Y eso es es un dato que llegan a preguntar mucho en el examen. ¿Quién provoca la gangrena gaseosa? Pues va a ser Perfingens. Y luego también da lo que es la intoxicación alimentaria, en este caso, que puede hasta inflamar y necrosar los intestinos. Y luego tenemos a otros dos tipos de Clostridium. Tenemos al Clostridium difficile y al Botulinum. El difficile llega a sobrevivir en nuestro cuerpo, está más que nada en nuestro colon, habitado. Ese no nos hace daño, sin embargo, cuando nosotros eh, hacemos uso irracional sobre los antibióticos, pues hacemos que crezca este tipo de Clostridium difficile, provocando pues placas pseudomembranosas. Estas placas pseudomembranosas, ¿qué es lo que va a provocar? Pues que haya diarreas. Es como placas se puede decir que del mismo colon, pero que pues estas son provocadas, o bueno, la originó esta bacteria, pero pues esta bacteria pues vive en nuestro cuerpo, sin embargo, esta puede atacar agresivamente pues cuando hay un aumento del uso de antibióticos. Y hay una pregunta que llegan a cuestionar mucho en la materia de farmacología y en esta, so- bueno, más que nada en farmacología, pues ¿cuál es el antibiótico más agresivo que provoca este tipo de agresiones de Clostridium difficile? Pues va a ser el número uno, clindamicina. Y entonces, pues en agentes pues pueden preguntar que quién puede provocar las placas pseudomembranosas, pues va a ser Clostridium difficile. Esa es la diferencia entre materias, que es lo que llegan a preguntar. Luego, tenemos el último, que es el Clostridium botulinum. Este tipo de Clostridium antes se daba la enfermedad del botulismo, que llegaba a paralizar todo el cuerpo, más que nada los músculos de las personas que llegaban a tener esta bacteria. Pero ya se erradicó contra ella, pero sin embargo la ciencia, o más bien la medicina, ¿cómo se le puede decir? La medicina estética y regenerativa, pues la agarró a su favor, porque este tipo de toxina botulínica, pues la ocupan ahora para las arrugas, para lo que le llaman las líneas de expresión, perdón. Lo inyectan en los músculos que están cerca de las arrugas para que tenga contracción sostenida y pues no haya movimiento de ese músculo por nada. Y entonces, como no va a haber movimiento del músculo por nada, porque ya no hay secreción bueno, más bien bloquea los canales de acetilcolina, como ustedes ya vieron en fisio, pues ya no va a haber estas contracciones musculares. Y entonces se queda espástica esta contracción, así, sin nada. Y entonces se queda, al no haber movimiento del músculo, pues ya no se mueve la piel y al no haber movimiento de la piel, pues ya no se logran ver estas arrugas. Ese es pues algo que la ciencia pues encontró y que pues funcionó y que sigue funcionando hasta la fecha para pues estas personas que se quieran ver bien estéticamente. Ahora vamos a hablar sobre el Clostridium tetani. El Clostridium tetani pues es una bacteria que va a dar esporas. Este Clostridium tetani nos va a dar esporas y como hace rato hablamos, ¿de qué forma en el microscopio llega a tener? Forma de palillo de tambor. Correcto. Va a tener en forma de palillo de tambor. Bueno, pues va a ser ¿cómo suena? ¿Como niño o como niña? Como niño. Exacto, entonces va a ser un gran positivo.
Entonces va a ser un bacilo gram positivo, es por un lado, y que como hace rato habíamos dicho, que va a producir esporas en forma de palillo de tambor y que va a ser terminales. Va a ser tiene actividad proteolítica y su factor de virulencia, que es lo que llegan a preguntar mucho en el examen, es la toxina que él da o que él sintetiza, que se llama tetanoplasmina. Esta. La tetanoplasmina es el factor de virulencia de este Clostridium. Luego, ¿cuál es la patogenia? Pues nos va a dar la formación de esporas. Eso sí, nos va a dar la formación de esporas, que esto es lo que les había dicho hace rato, que le va a ayudar a sobrevivir. Y luego este Clostridium va a producir dos toxinas. Tenemos la tetanolicina y la tetanosplasmina. Esta tetanosplasmina va a ser una neurotoxina que hace rato hablamos, que iba a llegar directamente al sistema nervioso en el hipotálamo para estar en el gatillo del vómito. Y pues esta neurotoxina, también como su nombre lo dice, también llega al sistema nervioso central para hacer estos tipos de manifestaciones clínicas que tiene el tétanos. Bueno, y luego la tetanolicina, que es otro tipo de toxina, esta, no es muy conocida, pero sin embargo es una hemolicina lábil al oxígeno y el colesterol sérico la inhiben. La más importante, la tetanosplasmina, que es la que nos va a dar la manifestación clínica del tétanos. Ahora, ¿qué es el tétanos? El tétanos, pues, es una manifestación clínica que nosotros podemos llegar a ver a ciertas personas que lleguen a tener esta bacteria, más que no es muy común verlo, pero pues sí es y que llegan casos en hospital, que son personas que tienen contracciones musculares exageradas y que pueden llegar a tener así los músculos muy marcados porque por estas contracciones exageradas. Y entonces, ¿quién lo provoca eso? Pues lo va a hacer la toxina tetanosplasmina, que es una neurotoxina. Bueno, ¿cómo es que hace estas contracciones musculares? Si se acuerdan ustedes, ¿qué es el GABA? El receptor GABA, ácido gamma aminobutírico. Lo vieron en el semestre pasado en el sistema nervioso central. Es un neurotransmisor inhibidor. Correcto. Es un neurotransmisor que inhibe pues el sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros estamos un poco ansiosos, cuando tenemos muchas contracciones musculares, eh, todo eso, lo que pasa, este neurotransmisor pues empieza a unir a los receptores GABA, haciendo cuál es su efecto, inhibiendo todo este sistema nervioso central, produciendo una tranquilidad a nuestro cuerpo. Si tenemos ansiedad, pues le dice a nuestro cuerpo, cálmate, este, estamos tranquilos, etcétera. Entonces, hace que nuestro cuerpo no esté tan activo. No, sin embargo, ¿qué es lo que hace el tétanos? Esta toxina que se llama tetanosplasmina, tenemos al receptor GABA y esta toxina se une aquí
al receptor GABA y no impide que el neurotransmisor GABA entre, pues provocando que no haya inhibición o depresión del sistema nervioso central. Entonces, como inhibe toda esa acción, pues entonces si estamos ansiosos, pues nos va a dar más ansiedad si lo inhibe. Entonces, en este caso, como lo inhibe, pues va a haber aumento de nuestra actividad de nuestro sistema nervioso autónomo. Va a haber más contracciones musculares, va a haber más, nos va a provocar que haya diaforesis. ¿Qué significa diaforesis? Que haya sudoración. Va a provocar que esté nuestro sistema nervioso alterado, que va a estar aumentado nuestra actividad simpática. Y entonces no vamos a encontrar un calmante hasta que no quitemos esa inhibición. Entonces eso es lo que provoca esa toxina que se llama tetanosplasmina, que es una neurotoxina. Por eso es que llega a las células nerviosas de neurotoxina, si se acuerdan, de neuronas, y que pues va a llegar aquí en estos receptores GABA que están en las neuronas. Bueno, al haber esta inhibición del GABA, pues va a provocar un aumento de la actividad simpática, y al haber un aumento de la actividad simpática, pues va a haber contracciones musculares exageradas, y entonces va a provocar que haya un tipo de parálisis espástica. Y entonces, ¿qué le llegan a preguntar en el examen? ¿Cómo es el mecanismo de acción de la tetanosplasmina que provoca estas contracciones o aumento de la actividad simpática de una persona que esté infectada por este Clostridium tetani? Pues ustedes van a responder que va a ser por la inhibición de los neurotransmisores que lleguen a interactuar con su receptor, por ejemplo, la glicina y el GABA. Luego, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas o cuáles son el diagnóstico al que podemos llegar que es Clostridium tetani, o cuáles son las manifestaciones clínicas de que esté aumentada esa actividad simpática en nuestro cuerpo? Primero va a ver que hay un tétanos generalizado, un tétanos localizado y un tétanos neonatal. El más común es el tétanos generalizado. ¿Qué va a hacer aquí? Como ya les había dicho, es un aumento de la contracción muscular. Y entonces el primer signo y síntoma, pues va a ser una especie que les voy a mostrar aquí. El primer signo y síntoma va a ser este tipo de contracciones musculares en los músculos maceteros, que va a provocar este signo que se le llama risa sardónica, o también llamado médicamente como trismos. ¿Y por qué se le dice risa sardónica? Porque se le parece a la risa sardónica del Guasón. Bueno, y luego hay otra manifestación clínica que, este, que son los opistótonos, que esas son contracciones exageradas en la parte de la musculatura de la espalda, provocando que las personas se encurven. Y a eso se le llama opistótonos. Y luego tenemos el tétanos localizado, que dice que permanece en la musculatura del lugar, o sea, hay contracción
de la musculatura en donde se llegó a infectar. Y el tétano neonatal es que, por ejemplo, cuando cortan el cordón umbilical con algunas tijeras o pinzas que llegan a sostener el cordón umbilical y llegue a estar infectado de este Clostridium tetani, pues empieza la infección desde el cordón umbilical. Bueno, el Clostridium tetani va a tener habíamos dicho que cómo ustedes van a diagnosticar, cómo van a diagnosticar el Clostridium tetani. Se puede diagnosticar mediante un cultivo. No se pueden detectar, eso sí, las toxinas ni las esporas, pero sí pueden encontrar lo que es la bacteria. Ahora, dentro del tratamiento, pues se manda un desviridamiento de la herida primaria en donde se llegó a infectar o en donde se llegó a ver la cortada, y se le manda también lo que es la penicilina metronidazol para destruir las bacterias. Sin embargo, pues no destruimos las esporas. Y, pero supongamos que va a tener las esporas y produjo ciertas toxinas. Pues nosotros le vamos a mandar antibiótico, este tipo de metronidazol, por ejemplo, para matar directamente a las bacterias y que estas bacterias que ya matamos, pues no produzcan más toxinas y que lleguen a pues a poner más grave al paciente. Ahora otro tratamiento del Clostridium tetani, y eso es como profilaxis, es la vacuna antitetánica inmunoglobulina G, que se da se puede aplicar a partir de los 10 años y que, si se acuerdan ustedes, se aplica en un día y al otro mes se aplica la de refuerzo y de ahí se aplica cada 5 años el refuerzo. Ahora espérenme, les quería enseñar un video de cómo bueno, eso se los pasa al rato. Les quería enseñar un video sobre cómo se da la curvatura por la contracción muscular de los músculos de la espalda, provocando esa curvatura que es muy característica. Luego vamos a hablar sobre Clostridium perfringens, que hace rato ya les había mencionado un poquito, y esta es que es la que va a hacer. Igual, habíamos dicho que se escucha como un niño, y entonces es un gram positivo. También va a ser un bacilo, pero este va a va a ser rectangular, pero no va, bueno, rara vez va a formar esporas, pero casi no. Algo muy importante de este tipo de agente es de que va a producir una beta-hemólisis en cualquiera de los medios de sangre. Por lo regular se le llama agar sangre. Y también esta bacteria va a producir toxinas. Pero aquí se le va a llamar toxina alfa, toxina beta, toxina epsilon, que es como así, toxina iota y las enterotoxinas. La enterotoxina también les había explicado hace rato, pues que iban a colonizar lo que son los enterocitos, provocando que haya un cambio en cambios en la salida de ciertos iones, pues provocando una diarrea, ¿no? Entonces, es lo que yo les estaba explicando hace rato y que quiero que se les quede muy bien porque pues son términos que van a estar repasando después en anatomía patológica, en farmacología, porque eso es lo que llegan a nosotros, bueno, eso es lo que nos vamos a dedicar, pues a tratar todo este tipo de infecciones y enfermedades. Bueno, tenemos la toxina alfa, que esto se da por la licitinasa. ¿Esto qué va a hacer? Va a lisar eritrocitos.
lisa, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, células endoteliales. La toxina beta, que es una de las preguntas que cuestionan mucho en los exámenes, es la toxina beta. La toxina beta va a hacer que haya una estasis intestinal. Esta es la toxina encargada de la intoxicación alimentaria. Se los apunto. Intoxicación alimentaria por esta estasis intestinal, provocando pues que no haya movimiento del intestino y pues que al haber no haber movimiento en el intestino pues va a provocar pues que haya toda esta estasis de sangre también, provocando pues que se necrose el tejido intestinal. Luego tenemos la toxina épsilon, que va a tener una actividad necrosante, digo, es una proteína que se activa por la tripsina, que también va a estar en el intestino, porque la tripsina pues se utiliza mucho eh, para activar el pepsinógeno, si ustedes recuerdan. Luego tenemos la toxina iota, que sí tiene una actividad necrosante y que es muy importante y que también es preguntable en el examen, porque pues hace toda esta función necrosante y que es característica de esta, que es lo que hace que haya necrosis tisular. Y la enterotoxina es que se libera en el intestino delgado y que por aumento de aumenta su función por la tripsina y formulación de esporas. Y aquí en la fisiopatología es las mismas toxinas, solamente es lo mismo que les expliqué. Por ejemplo, la toxina alfa que habíamos dicho que producía lisis en eritrocitos, plaquetas, leucocitos, pues eso es lo que va a provocar hemólisis masiva. Ahí va a haber hemorragias, va a haber bradicardia y va a haber hipotensión. Ahora en la toxina beta, habíamos dicho que era una estasis intestinal y entonces, ¿cuál es su manifestación clínica? Pues destrucción de las mucosas y provocando lesiones necróticas y esto se le va a llamar enteritis crónica, provocando, pues esto es común en la intoxicación alimentaria. Y luego tenemos la toxina epsilon, que pues va a aumentar la permeabilidad vascular en la pared del tubo digestivo y que pues también va a estar parte de la intoxicación alimentaria, que habíamos dicho que la toxina epsilon, en este caso, pues es una protoxina que se aumenta por la tripsina. Luego tenemos la toxina iota que tiene la actividad necrosante y esto ¿por qué? Porque aumenta la permeabilidad vascular. Y luego la enterotoxina que habíamos dicho hace rato y anteriormente, pues que estas iban a estar en los centrocitos en el borde del cepillo, provocando este cambio de iones, modificando la estructura y va a haber pérdida de líquidos e iones. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades de Clostridium perfringens? Como son varias toxinas que van a atacar eh, estas bacterias, como ya digo, esta bacteria, como ya les estoy mencionando mucho que da mucha infección en el estómago y que hace rato les mencioné que puede dar por cirugía, pues se puede dar de dos formas. Que algo esté contaminado en algunas partes de los utensilios que se utilizan en cirugía y que lleguemos a contaminar a las personas en su cirugía. Y otra es que haya carnes que estén poco cocinadas. Ahí podemos adquirir la bacteria y provocar pues todo ese tipo de toxinas que nos hacen daño. Por ejemplo, si nosotros comemos algo que no esté cocido y que tenga esta bacteria, pues va a provocar ciertas toxinas que nos va a llegar a dar este tipo de manifestaciones clínicas en el estómago e intestino. Por ejemplo, inicio de la enfermedad, pues va a ser un intenso dolor
ya sea en la parte de nuestro sistema digestivo o en el caso después de una operación puede dar dolor en el lado donde se hizo la operación. Luego habíamos dicho que una de las características de de esta bacteria y que es muy cuestionable en todos los exámenes, tanto en el ENARM, porque la otra vez andaba checando, es la gangrena gaseosa. Entonces, qué bacteria provoca la gangrena gaseosa? Pues la gangrena gaseosa la va a provocar, pues, el Clostridium perfringens. Esta gangrena gaseosa, ¿a qué se refiere? Es el gas que se produce por el metabolismo de las bacterias. Por eso es que este tipo de gangrena, pues, puede llegar a presentar como tipo burbujitas y de gas por este tipo de metabolismo de las bacterias. Luego, las toxinas, las primeras, si ustedes se acuerdan, alfa, pues va a provocar eh, hemólisis de eritrocitos, de todas esas cosas. Y pues al haber esta muerte de eritrocitos, porque hemólisis significa lisis de los elementos de la sangre, pues entonces si hay estos, pues no se va a ver no va a haber una buena, correcta coagulación, no va a haber. Si hay lisis de las plaquetas, hay lisis de los factores de coagulación, pues también no nos va a permitir que haya ante una cirugía o ante una herida, pues no va a haber un correcto cerrado de esta herida y pues vamos a provocar que haya una hemorragia. Por eso es la consiguiente eh, manifestación clínica, pues de esta toxina alfa. Luego habíamos dicho sobre la toxina, ya les había mencionado, sobre la beta y la epsilon, que nos van a provocar la intoxicación alimentaria. Y esto es por estasis intestinal y los espasmos abdominales, que nos pues, va a dar una diarrea acuosa. Y luego tenemos también la enteritis necrosante, que también se le llama la enfermedad de Picbel, que esto afecta tanto en el yeyuno, que esto nos va a provocar vómito y diarrea sanguinolenta. También nos va a provocar peritonitis y septicemia. Luego, gracias a este término que ya acabo de ver, les quería explicar qué es bacteriemia y qué es septicemia. Bacteriemia, porque lo van a estar viendo en todas las bacterias. Bacteriemia significa bacte de bacterias. Emia significa que va a estar en la sangre. Entonces, bacteriemia es cuando la bacteria ya está en la sangre. Septicemia significa que septo significa es tejido tisular y semia, pues que las bacterias ya se difundieron en el tejido tisular. Entonces, pues puede provocar esto de la gangrena gaseosa. Ahora, cómo lo podemos diagnosticar? Mediante cultivos de bacterias anaerobias en medios de agar sangre. Por, ¿Cómo es que le podemos encontrar que decimos, si cultivamos una bacteria y en un agar sangre, ¿por qué podemos decir que es un Clostridium perfringens? Porque pues si vemos una hemólisis en esos agares, pues vamos a decir, pues Clostridium perfringens hacía hemólisis en los agares sangre y pues también va a ser hemólisis en nuestro cuerpo. Entonces, pues provoca este tipo de lisis y vamos a diagnosticarlo rápidamente por este tipo de lisis. Y en la intoxicación alimentaria, pues cómo podemos diagnosticarlo mediante este aislamiento del microorganismo en las heces. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Va a ser el desbridamiento en altas dosis de penicilina en tejidos blandos, miositis superativas, mionecrosis se le llama también, bueno,
Gangrena gaseosa, su otro nombre es mionecrosis. También otro de su tratamiento va a ser el oxígeno hiperbárico y la rehidratación en el caso de la intoxicación alimentaria. ¿Por qué la rehidratación? Porque pues al haber diarrea acuosa, pues obviamente tenemos que reponer líquidos y electrolitos. Y cuando se da en intoxicación alimentaria por esta bacteria, por lo regular es autolimitada, es decir, que da la diarrea y ya de ahí se acaba. Y ya no hay más bacterias, porque mediante la diarrea nosotros sacamos todas las bacterias que nos estén enfermando. Por eso es autolimitada. Y un ejemplo de ella, del Clostridium perfringens, es esto, lo que le llamaba hace rato a la gangrena gaseosa. Así se puede observar una gangrena gaseosa. Gangrena gaseosa. Y si ustedes pueden observar, se ven estas burbujitas, y pues son acumulaciones de gas propiamente, pues del metabolismo de estas bacterias. Y vean, ¿por qué se le llama a la gangrena gaseosa también como mionecrosis? Porque vean todo esta necrosis de la pierna, todo eso morado, pues es de que ya el tejido tisular está necrótico. Y también, pues es contribuyente, pues propiamente de la toxina alfa, que habíamos hablado hace rato, pues que iba a ser la hemólisis. Y va a provocar estas hemorragias, si ustedes se dan cuenta. Ahora, el temario del día de hoy, que es bacteriología 2, pues ya lo terminamos. Ahora necesito que hagan ustedes el examen que yo les preparé. Algunas preguntas me las llegaron a preguntar en el primer parcial. Y algunas preguntas también o sea, me acuerdo de que la hacían mucho en énfasis, pues que son muy importantes. Entonces, todas esas cosas, ya también se las dije, y entonces, de una vez se los paso. Y tienen 10. Lo responden, por favor, con la hojita que les mandé la otra vez, que son de los incisos. Y tienen 10 minutos para responderlo. A las 8:10 para que yo les mande el resultado. ¿Tienen alguna duda sobre estos temas?